Muchas gracias, esto es desde el Congreso y en esta ocasión este es el primer programa que hacemos en la nueva etapa de la historia política de México. Esta nueva etapa que, como usted sabe, comenzó apenas en el mes de julio de este año con la victoria apabullante, abrumadora, arrasadora, plena, completa, total, absoluta y todo aquel superlativo que usted le quiera poner. Bueno, pues esa fue la victoria de Morena. Este país se morenizó. Hay, como usted bien sabe, un dominio total de una sola fuerza política. No total, porque quedan por ahí pequeños espacios, muy, muy pequeños en realidad. Y también queda la voz de las organizaciones civiles que no están determinadas por el juego electoral, sino por su vocación de participación en una sociedad democrática que necesita la vigilancia, la supervisión, la llamada a la rendición de cuentas por parte de ciudadanos comprometidos con la evolución política y social de su país. Y es el caso en el que ahora podemos fijarnos gracias a la participación en esta emisión de Mariana Campos, quien es una experta en asuntos de rendición de cuentas y de revisión de conductas públicas y que despliega su talento y su dedicación en la organización llamada México Evalúa. Y también David Blanc Burguía, que desde Causa en Común, que bueno, es la consecuencia de otros movimientos o la evolución de un movimiento que ahora así se llama Causa en Común, que tiene que ver con la violencia, el desarrollo policial y las estructuras de seguridad del Estado, o mejor dicho, de inseguridad del Estado, porque es lo que tenemos, no tenemos estructuras de seguridad, sino de precaria seguridad, que ya la nueva línea política del gobierno que entrará en diciembre nos ha prometido que va a cambiar desde la A hasta la Z. Pero mientras eso pasa, yo les quiero preguntar, y primero que nada a Mariana, porque aquí somos sexistas, aquí primero las damas, a menos que ella esté en contra, pero bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde están los contrapesos? Ya sabemos dónde está el peso. ¿Dónde está el contrapeso o los contrapesos? Ese también se nos depreció, el concepto de contrapesos. Creo que en México no entendemos la importancia de la división de poderes. Me parece que es una lección que no hemos aprendido los mexicanos. Y hemos, como mexicanos, decidido que esos contrapesos en este próximo sexenio, o por lo menos en los primeros 3 años de este sexenio, no existen prácticamente. Me parece que entonces, si hay un discurso de una cuarta transformación de la República, con la profundidad con la que se ha presumido este discurso, vamos a poder ver las primeras decisiones de este movimiento llamado partido político, que es Morena, quien obtuvo la mayoría más importante en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Junto con su coalición suman una mayoría absoluta. Esto implica, por ejemplo, que en el proceso presupuestario, que es en lo que ya anunció el virtual ganador Andrés Manuel López Obrador, se van a abocar ya en estos momentos, van a poder aprobarlo sin negociar algo con otras fuerzas políticas, ¿no? Porque tienen la mayoría absoluta. En ese sentido, sería muy interesante ver cuáles son los planes que podría tener Morena dentro del propio Congreso, que me parece que tradicionalmente lo que ellos han criticado, vamos a ver si lo van o no a cambiar ellos, a tener ese liderazgo político. La crítica tradicional, bueno, es un parlamento, pero llamémosle así, pero la crítica tradicional al Congreso mexicano es que el Congreso siempre ha estado sometido a la voluntad del Ejecutivo. Exacto. Y que se ha convertido en el amanuense, en el mejor de los casos, de las iniciativas provenientes del Ejecutivo y en materia de su supervisión a través de la Auditoría Superior de la Federación y todo, ha sido
un cómplice o una comparsa. Eso es lo que se ha dicho toda la vida. No ha logrado ser el contrapeso que debiera, de acuerdo con el diseño constitucional. O sea, tendríamos que traernos al señor Montesquieu que nos dijera lo que dijo hace 300 años en Francia, ¿no? Y que ellos, pues quién sabe si lo aprendieron o no, pero no nos importa lo que esté pasando en Francia, nos importa lo que está pasando aquí. Y nos importa también que, independientemente de la tersura con la que se está anunciando la transición y la aparente calma generalizada del día de la elección, todavía veníamos cargando 150 cadáveres de candidatos, precandidatos, aspirantes a candidaturas, que se los llevaron por delante adentro de cajas de madera a lo largo de todo un proceso sangriento del cual ya no nos acordamos ni nos queremos acordar. Sí, bueno, sin duda creo que quisiera rescatar 2 puntos del resultado de la elección. El primero es el nivel de participación, ¿no? Es muy alto, es de reconocer, de aplaudir, y si bien es un elemento de la democracia, nos falta el segundo, que tiene que ver con lo que hemos hablado acá, que es hacer la democracia efectiva, eficiente. No solo se trata de la participación cada 6 años, sino cómo vamos a darle seguimiento a todas las propuestas. No se trata de decir quién, sino exigirle cómo. Se trata de las dos, quién, qué y cómo, ¿no? Y la otra parte es justo hablar de la violencia política que se dio, ¿no? Hay registros de, hasta la fecha, 49 precandidatos y candidatos asesinados y más de 400 agresiones, también incluye precandidatos, candidatos y políticos. Estas agresiones van desde amenazas hasta los mismos asesinatos, ¿no? Casos realmente relevantes y preocupantes, podríamos mencionar 2, Chilapa en Guerrero, en donde 2 precandidatas por 2 distintos partidos para diputación local fueron asesinadas en una diferencia de 3 días, en donde un partido ya no pudo postular o no quiso postular un candidato debido a las condiciones de inseguridad. Caso de Zihuatanejo, donde hubo 3 candidatos más de 900 personas que se rehusaron a participar. Por supuesto. Porque dijeron, no, yo no quiero que a mí me pase lo que les está pasando a otros, yo me zafo. No, y por ejemplo, otra situación también de inseguridad, y por poner un poco el contraste de cómo están nuestras instituciones y nuestra realidad, cuando el INE estaba discutiendo sobre quitar spots publicitarios porque había candidatos federales interviniendo en espacios locales, el vocero del INE en Guerrero salió a decir que no iba a haber casillas en 4 municipios porque no había número suficiente de personas debido al desplazamiento forzado por la lucha del crimen organizado. Estas personas se quedan a su vez sin el derecho a ejercer el voto. ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo hacemos que sea efectiva la democracia en el primer paso, ¿no? Que es la elección, en ir a votar, ejercer libremente y en secreto el voto? Entonces sí es un contexto que deja, por un lado, un sabor de satisfacción en el sentido de participación, de cómo los ciudadanos salieron a exigir o demostraron el hartazgo, como se quiera ver, y por otro lado, pero la situación preocupante de inseguridad que ahora también arrasó o pegó al proceso electoral, ¿no? Candidatos, precandidatos. No canceló el proceso electoral, pero manchó algunas áreas en donde el problema de la violencia, por supuesto, es mucho más vigente que la utopía de los derechos ciudadanos, ¿no? Claro, sí, sin duda. Un alejamiento, sin duda, creo, de los discursos políticos, de las leyes y de lo que está pasando el día a día en las comunidades, en los municipios, en los estados. Y sumemos a esto que el año pasado se registraron más de 29,000 homicidios. Este año estamos cerca de rebasar, o se estima que van a rebasar los 32,000, ¿no? Es un contexto totalmente violento y que justo se más mete adelante, en las elecciones. a mí me gustaría ver si a lo largo de los estudios que ustedes han hecho, podríamos establecer que hay una tendencia irreversible en la violencia, porque cada año es peor que el anterior. Claro. ¿Desde hace cuánto? Desde hace siempre. O sea, no sé desde cuándo se esté midiendo, pero desde que se tienen mediciones y registros más o menos confiables, esto ha ido en ascenso y en ascenso y en ascenso. Bueno, hubo un momento en donde... Hubo un momento de crecimiento. Un momento de crecimiento que se dio precisamente al inicio de esta administración. Correcto. Posiblemente por acciones que se emprendieron anteriormente. Y de hecho, los primeros años esta administración presumía esa situación. Sin embargo, hubo un descenso hubo un descenso más o menos
yo no sé si real o cosmético, y de pronto se disparó. Tremendo, fuera de control. Sí, desde superando récord histórico. Desde 2014 para acá empieza un desarrollo, yo no diría exponencial porque es demasiado, pero sí un desarrollo notorio en los niveles de inseguridad y la cantidad de personas asesinadas en relación con la medición internacional que es X por cada 100,000 habitantes, ¿no? Es claro que el fenómeno está fuera de control. Déjenme hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente para continuar con esta emisión. Y en esa otra, bueno, quizás pudiéramos ver de qué manera se puede cruzar esto que tú estabas diciendo, ¿no? La violencia y la vigencia de los derechos ciudadanos y, en el fondo, hasta de los derechos humanos. Pero vamos a hacer esta pausa. Bien, regresamos a esta conversación con Mariana Campos y con David Blanc. Ellos, como usted sabe, son representantes de estas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de ciudadanos interesados en el desarrollo social y político del país y en la vigilancia de la operación de las instituciones públicas, tanto de México Evalúa como de Causa en Común. A ver, esta cosa de... A mí me dio la impresión cuando estaba yo en el Instituto Electoral el domingo del proceso, y había una atmósfera, yo sentía que estaba como en Suiza. Todo era ordenado, todo era tranquilo, no se reportaban incidentes mayores, cosas en Puebla, otras cosas en Veracruz, pero nada de asaltos a casillas, nada de incendios, nada de ciudadanos violentados como durante el enriquismo o aquellas repercusiones del México violento postrevolucionario, ¿no? que las elecciones eran día de balazos y borrachos y bueno, todavía la única reminiscencia de impedimento a la violencia que seguimos teniendo en este país, que se aferra al siglo XVIII en muchas cosas, es la ley seca. Podemos votar, pero no podemos beber. Es una cosa, es como tu papá cuando eras niño, le decías, ¿me prestas el coche? Y te decía, sí, pero no te vayas muy lejos. Entonces, ¿para qué quiero un coche para ir al estacionamiento? O sea, podemos votar, podemos decidir el futuro de la patria, podemos elegir, podemos legalizar la marihuana, pero no podemos beber el día de las elecciones porque es muy peligroso. Pero bueno, a final de cuentas, la violencia no dominó la jornada y la violencia no impidió una masiva participación electoral. Solamente el ganador ganó con una proporción de votos que no la había tenido ningún presidente del PRI en los años 60 y por ahí, ¿no? Votaron más, se empadronaron más personas que habitantes tenía México cuando Luis Echeverría fue presidente. Votaciones de 30 y tantos millones de personas por una opción política. Y eso en un contexto de violencia. Entonces, ¿a cuál de las dos cosas le creemos más? Mira, yo creo que sin duda han habido claros oscuros, ¿no? Es decir, la preocupación que había sobre la violencia en el proceso pues, era genuina y los datos creo que justificaban todas las preocupaciones, ¿no? Y de pronto ese día se volvió algo muy distinto, ¿no? Y no solo en cuestiones de violencia, también incluso en la actuación de los opositores políticos, y eso es lo que se ha venido manifestando desde el proceso, que el candidato Meade aceptó su derrota muy pronto,
Sin duda los datos que ya se iban arrojando en las encuestas de salida claramente señalaban a un ganador. Pero podías no haberlo hecho a las 8:10. Podrías no haber hecho. Podrías haberlo hecho a las 10 de la noche. Ha sido una cuestión de tanta civilidad, en mi opinión, impresionante, muy contrastante, con un proceso electoral sellado por la violencia y también por un nivel de encono en redes sociales preocupante, ¿no? Entonces, está muy difícil acomodar eso en este escenario. También añado que el INE tiene información de que en general en este proceso podemos caracterizarlo porque fue de muy baja litigiosidad. O sea, al parecer ha habido muy poco litigio sobre el proceso electoral, algo que no suele observarse o no solía observarse en los últimos procesos. No hubo impugnaciones en gobiernos estatales, no hubo impugnaciones, bueno, ni soñarlo en la elección federal. Y no quiere decir que no se haya utilizado el erario electoralmente, que no debe utilizarse electoralmente el erario. Ahorita hay que decir que con la última información que publicó la Secretaría de Hacienda la semana pasada, traemos una aceleración en el gasto público que llama la atención. En ningún año electoral de los últimos 3 previos, de los 3 sexenios previos, se gastó tanto dinero. No habíamos tenido déficit Ahora, en los primeros meses. No se sabe en qué se gastó, No, pero sí se supone que se gastó. Pero sí se sabe un poco, claro. Zagarpa, que tiene muchos programas de subsidios, los trae con un aumento en el gasto que no es, digamos, propio de la situación financiera del gobierno federal. No es la tradicional. No ocurrió así en el mes de mayo de 2012 ni de 2006. Del año pasado, ¿no? Incluso comparado con años electorales de otros sexenios, en donde también hay incentivos. Lo cual es una maravilla, porque ahora se demuestra que el gasto público excesivo puede usarse para perder. Exactamente, quizás vale la pena empezar a Esa rendir es una cuentas, maravilla, trabajar bien, analiza, que ¿no? ahora comprar votos parece no ser tan efectivo. No, porque no compras votos, compras votantes que te traicionan. Pues claro, y esa era una de los consejos que desde toda la vida yo recuerdo que Andrés Manuel le daba a su gente. Ustedes agarren lo que les den y voten por mí. Se acabó. Si les van a dar, que les den, agárrenlo. Y no mata el que agarra la pata, sino el que apuñala a la vaca, ¿no? Pues ustedes agarren. Y luego voten por la redención. Se acabó. Que es una forma, pues yo diría muy habilidosa de aprovechar la delictuosa conducta del gobierno, fomentando con dinero la adhesión a una causa política, ¿no? Es sin duda un tema, el gasto electoral es sin duda un tema vigente, un tema no atendido todavía. Pero no sé si fueron ustedes o fue Integralia o cuál de las organizaciones que dijo que por cada peso declarado en el gasto electoral había por lo menos 4 de dinero de extraña procedencia y extraño destino. Bueno, con el propio ramo 23 también se ha demostrado, ¿no? Es decir, es esta bolsa que el Congreso permite que el gobierno la use como se le antoja y lo distribuya políticamente. Y con eso controle políticamente a los estados. Entonces, hemos ido construyendo muchas instituciones e instrumentos de discrecionalidad que el día de hoy pues están disponibles al próximo toda presidente. Esa estructura, el ramo, y mucha gente decía que el control político de los gobiernos estatales no se da a través de la Secretaría de Gobernación, sino de la Secretaría de Hacienda. Tú quieres algo bueno, pues tienes que respaldar tal programa y tal actitud y tal propuesta del presidente de la República. O sea, nuestro propio federalismo fiscal está puesto para generar estados débiles, dependientes del erario federal. Hoy, además, con la deuda que traen muchos estados, mucho más dependientes de la garantía de deuda federal, un nuevo instrumento que se pone a disposición del control político. La tutela misma del gobierno federal que se convierte en el aval de los créditos que pudiera contratar un gobierno estatal. Y ya no se diga un gobierno municipal. Y por eso es muy importante señalar esto. Ayer algunas personas y analistas comentaban que, bueno, para hacer cambios en la Constitución requerimos el apoyo de 7 estados, bueno, 7 congresos. No, 17. 17 congresos. Sin embargo, bueno, con la situación del erario y la dependencia de los estados al erario federal, pues quizás
tener 17 estados no es algo muy difícil. No, ahora más lo complicado va a ser que muchos gobernadores no tienen diputados suficientes para venir al Congreso Federal y o bloquear o impulsar, porque son tan exiguas sus posibilidades de respaldo o de rechazo que los van a aplanar. Sí, nosotros en Causa hemos hecho un monitoreo al Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. Es también dinero federal destinado a los estados en materia de seguridad pública. Nos damos cuenta que hay un incentivo perverso en la asignación de recursos en la cual parece ser que entre más violento seas, más dinero vas a recibir. Y además también que hay una deficiencia entre los estados. En teoría deberán de aportar un mínimo del 25% que reciben, y estados en los que no haya esa aportación. Entonces, efectivamente creo que todo lo que viene de recursos federales de distintas ópticas, sea político-electoral, seguridad, siempre tiene un incentivo, siempre tiene algunas fallas, algunos casos político, y que debemos de, justamente en este nuevo proceso, poner atención a eso. Por decirte, también en el gasto de seguridad pública hay estados que no han ejercido recursos asignados en 2013. Algunos estados en donde no se sabe dónde están esos recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. O lo que es peor, los recursos del Fondo de Aportaciones se convierten en seguridad privada. O sea, ¿en qué? En comprarle al presidente municipal y al síndico y y a la esposa y a la tía y a la suegra una Suburban blindada. Afortunadamente, hoy en día el recurso está etiquetado y han logrado reducir esos espacios, pero sí hay una problemática que va más o menos encaminada. Estados en donde el recurso, un municipio, que sería otro fondo, pero hablemos de un estado que recibe este fondo, que gasta en patrullas, ¿no? Cuando los policías no tienen un salario digno, no tienen armamento, no tienen chaleco. Entonces, el ejercicio del gasto, si bien no en el Fondo de Aportaciones da tantos estos espacios, no es tan evidente, pero no existe un ejercicio claro que vaya en un plan delineado, ¿no? Hay patrullas, pero no hay patrulleros. A mí me parece que es muy claro que se ha gastado muchísimo más que hace 10, 12 años, que empezamos incrementando el gasto, y no ha habido resultados. No, y qué curioso que Esa el fondo... es la realidad. Se le ha puesto un segundito para hacer una pausa, porque ahora tenemos aquí el reloj encima, y vamos a presentar también la intervención de Miguel Reyes Razo, y terminando la intervención de Miguel, retomamos este asunto, porque tal parece que las instituciones o los mecanismos, por lo menos, de control de la discrecionalidad se han convertido en herramientas en favor de la discrecionalidad, porque somos hábiles para darle la vuelta a todo. Somos como el tío vivo o el carrusel, pues, ¿no? Ahorita, o la puerta giratoria de los reclusorios. Ahorita regresamos. Está en los orígenes de muchas de las civilizaciones que fueron, que han sido y que son recordadas día a día, están presentes en las páginas de la historia universal. Casi todos los pueblos, las grandes civilizaciones, se han caracterizado por provenir o haber desarrollado en un momento dado una gran marcha, un gran éxodo, una gran búsqueda de destino, un lugar de asiento, un sitio para edificarse, para construir su cultura. Esta, en los primeros tiempos, en la prehistoria o en los primeros días de la historia, podemos recordar que elegían los hombres de aquellos dilatados siglos, elegían valles cercanos a tierras fértiles, lugares donde hubiera cuantiosos, caudalosos ríos, y así podemos recordar al Tigris y al Éufrates, nuestras lecciones de primero de secundaria de Historia Universal, la de Ciro González Lacallero, la de Luis Guevara Ramírez, los grandes maestros de la época. Hablo de hace unos 50 o 60 años, que eran los libros de texto, y que nos llamaba la atención cómo se había formado la cultura fenicia, cómo eran comerciantes, cómo ese hombre había sembrado y recolectado y había pasado de una vida nómada o seminómada a irse arraigando y a ir volviéndose pescador, cazador, agricultor, recolector, y poco a poco ahí se afincaba, ahí se enraizaba y podía progresar y pasaba por sucesivas edades.
la de la piedra, la del fuego, la del hierro, neolíticos y todas las edades que han ido marcando la evolución del hombre. En nuestra tierra, en México, salen de Aztlán. Ahí, en un lugar cercano a lo que ahora es Nayarit, ahí viene la gran marcha en busca de la gran Tenochtitlan. Viene la gran marcha, ese éxodo, ese ir buscando, ir asentándose. Se desmembraba la marcha, se reanudaba, se reagrupaba, tenían que alimentarse, tenían que procrearse, tenían que reproducirse para que este gran grupo humano llegase al destino que sus deidades les habían fijado. Pero de esa antigüedad y de ese avance de pueblos, también hoy, en esta época, en el día de este 2018, vivimos con asombro, con lástima, con piedad, con miedo a nuestros congéneres, al otro ser humano, el que también quiere salir ahora por guerra, ahora por hambre, ahora por persecución, ahora por una gran necesidad y también de un nuevo mejor destino. La migración, guerras que han producido, como en Líbano, campos de concentración donde se encuentran más de 1 millón de personas hace años. En 1975 tuve el privilegio raro de ser corresponsal de guerra, en 1975 en el Líbano justamente, chiitas, maronitas, un gran enfrentamiento civil por cuestiones religiosas que derivó en muchos muertos y en la destrucción de aquella ciudad, Líbano, que para los conocedores de la época decían que era el París del Medio Oriente, una bellísima ciudad que quedó reducida a escombros. Todavía puedo recordar la destrucción de un gran mercado que databa del medievo, de la época medieval, allí destruido por grande, y la muerte, el acabose, el desorden, el caos, el miedo, el gran terror. Y tal parece que eso que vi en 1975 en Beirut, aconsejado por mi inolvidable maestro Héctor Azar y por varios libaneses de aquella época, no cesa, sino se recrudece. ¿Cuántos, después de la formación del Estado judío en el año de 1948, cuántos palestinos fueron echados de sus territorios? Y son, en el 2018, problema grave, problema cotidiano, gran dolor de cabeza de la humanidad. Y ante esa gran oleada de migrantes, el mundo cierra ojos y fronteras. Los niños en nuestra frontera con los Estados Unidos, hoy tenemos un grave problema de niños que son separados, enjaulados. El trato es ofensivo, inhumano, es un trato descarnado, es un trato que no conoce piedad. Los pobres niños, y eso que queremos mucho a los niños y siempre estamos jugando a su futuro, son el futuro de la humanidad. ¿Qué clase, cuánto rencor, cuánta pena, cuánta tristeza se anida ya en el espíritu de estos que, amén de hambrientos, están sin afecto, son mal vistos y son echados, corridos, son vistos como verdadera peste, son apestados, son marginados de la sociedad. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si la migración, si este hombre infatigable en búsqueda de mejor destino elige esa ruta? Época de los muros, ¿quién lo hubiera imaginado? ¿Quién hubiera concebido que en esa búsqueda el hombre tendría que defenderse ahora sí fieramente de su otro, de su prójimo, de su igual, del que a veces llamó colega, ser humano, hermano mío? ¿Qué hermandad, ni qué niño muerto, diría el Quijote? Ahí están miles y miles que quieren escapar, miles y miles que no tienen destino. Y también este problema nos roza, nos llega, y pronto, muy pronto, este Congreso, el que se reunirá a partir de septiembre en esta 64 legislatura, en la próxima, tendrá que ocuparse de este gran problema, la migración. ¿Qué medidas? ¿Qué actitudes? ¿Qué conductas? ¿Qué hacer frente a los migrantes? Nutrirnos. También se enriquecen las culturas con los migrantes, se llegan nuevas costumbres, nuevos usos, nueva gastronomía, nuevo idioma, se enriquece, en fin, es otro perfil del hombre. Cambia así el mundo y ahí están los migrantes, tema que da para mucho aquí desde el Congreso. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima.
Bien, pues estamos aquí en el tercer espacio, en el tercer bloque de esta conversación, en la cual no es que uno esté toda la vida buscando la parte fea de las cosas o la parte magullada de una manzana brillosa, brillosa que nos están ofreciendo. Así decía, aquí está la manzana de la democracia, disfruta su dulce y su aroma. Pero hay cosas que no están funcionando y frente a las cuales una opción política ofreció, quizás hasta prometió, tener mecanismos de solución, si no inmediata, por lo menos cercana. Y dice Mariana Campos, dice, bueno, a mí me ofrecieron una refundación nacional, una regeneración nacional, y me dijeron que venía la cuarta gran etapa de la historia de México, y yo quiero que así ocurra, porque así me lo prometieron, y tengo el derecho de exigir que lo que me prometieron me lo cumplan. Y fuera del aire tuvimos una discusión sobre eso, no la vamos a repetir aquí, pero sí es conveniente revisar estos dos puntos que ahora, al final del anterior bloque, teníamos en la conversación. Uno, no hay una revisión real de la estructura federal de este país. Parece que andamos todavía en tiempos de Ramos Arizpe o de Mariano Otero. Todavía andamos discutiendo si tenemos una verdadera federación o tenemos pues un mosaico ahí de pequeños virreinatos, ¿no? Y ya no se diga la estructura municipal que la venimos arrastrando podrida desde Hernán Cortés, que fue el fundador del primer ayuntamiento. No porque quisiera, bueno, era un ayuntamiento que no tenía habitantes. Así empezó la historia de México, para que de Cuba no le llegara la mano, porque él ya era una autoridad municipal autónoma, ¿no? Pero a partir de ahí, todo se nos ha ido a enredar la vida, ¿no? Y posiblemente el aspecto más grave de este desorden histórico nacional sea la violencia. Claro. El México bronco, y no el bronco que andaba, el de veras, el en serio, el de los 200,000 cadáveres en los últimos 4 lustros, ¿no? Ese sí es el bronco, y lo que viene, si es que viene. Sí, me parece que desde México Evalúa nos dimos cuenta que en esta discusión de propuestas que hubo en el proceso electoral, un gran ausente fue el federalismo. Y creemos que la relación federal de la federación y los estados está dislocada gravemente en varias materias, en la materia de seguridad, en la materia de justicia, en la materia fiscal. Todavía no se reacomoda la parte educativa, aunque fue tocada en la administración actual, y fue el gran ausente. Entonces muchas de las propuestas se hicieron y se prometieron sin considerar ese gran detalle en México, que somos una federación y que esa relación ha estado funcionando. Desde la parte fiscal hemos producido estados muy débiles, sin capacidad de recaudación. Una cosa maravillosa de esto que hablas de la disfuncionalidad federal, quizás nos pase de noche, pero es muy notable que algunas campañas electorales de gobernadores no fueron hechas por los aspirantes al gobierno estatal, sino por el abanderado de la presidencia de ese mismo partido. La señora Delfina, que dicen que perdió por poquito contra Alfredo del Mazo, no hizo la campaña, acompañó a Andrés Manuel, que le hizo la campaña. Lo mismo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Ella no hizo nada más que pararse junto al hombre providencial que terminó arrasando en las urnas. Y así ocurrió con Cuitláhuac en Veracruz, porque ahora volvimos al México prehispánico. Cuitláhuac en Veracruz, Cuauhtémoc en Morelos, ¿no? Volvieron los nombres antiguos. Entonces, pues ahí dices, ¿cuál federación? Si el señor se ostenta casi como un colaborador o como un compañero de causa, ¿no? Sí, yo creo que justamente hubo muchos temas ausentes y van en relación con
cómo son las campañas en nuestro país, cómo son pensadas, cómo nos quieren vender ideas, sin a veces puntualizar el qué, el cómo, el cuándo. En materia de seguridad, sin duda hay un abismo, y hemos hablado un poco en el programa sobre los índices, la violencia política, y realmente cuando nosotros en Causa en Común hemos hecho una revisión de los programas de seguridad, las propuestas que se hicieron, y vemos que hay muchas deficiencias, entre ausencias y malos planteamientos. Ausencia en pensar, y lo que hemos dicho siempre en Causa en Común, en los verdaderos operadores del sistema, los policías que están ganando menos de 10,000 pesos, trabajando 24 horas seguidas, sin prestaciones o con seguros de vida de 20,000 pesos, en condiciones verdaderamente deplorables. Y además, en algunos casos donde se tocan los actores, vamos a profesionalizar a los policías. ¿A qué nos referimos con profesionalizar? Falta, y regreso al punto inicial que decía, hacer la democracia eficiente. ¿Qué y cómo? Si nos van a vender programas de profesionalización como lo son hoy en día, de 30 horas, cursos express, policías para resguardar una escena del crimen, que es fundamental en cualquier proceso de justicia, entonces esa propuesta no va a resolver el problema de raíz. Y seguramente en rendición de cuentas habrá también muchos qué y cómo ausentes dentro de todo este proceso. Están relacionados, o sea, porque parte, y regreso un poco a lo que es la coordinación fiscal, o sea, las transferencias de la federación a los estados con el cual se están financiando muchas de estas políticas, realmente no están promoviendo los resultados. Las asignaciones se están haciendo de manera inercial, con fórmulas que son inapropiadas, con instrumentos que son insuficientes, y no estamos otorgándolos en una lógica para obtener resultados de política pública, para generar capacidades en los estados. Mientras esa lógica no cambie, vamos a observar malos resultados en la seguridad pública, malos resultados en la salud, en educación. En la salud, en la educación, porque... Mira, la Auditoría Superior de la Federación lleva años y años de documentar que los fondos del ramo 33, del ramo 23, tienen gran daño al erario. Continuamente, cada año. Se han hecho las recomendaciones, precisamente aquí dentro del Poder Legislativo, de qué se requiere hacer en la Ley de Coordinación Fiscal para mejorar los incentivos de estas transferencias. ¿Por qué los estados no ofrecen resultados? Porque de todos modos les doy el dinero aunque lo desvíen, aunque no lo trabajen, y les doy más. Es lo increíble, ¿verdad? Y eso no se ha cambiado, no ha sido un tema en la agenda. Y en este proceso electoral no se puso tampoco en la agenda el tema, ¿no? Entonces, ahí está un tema complejísimo políticamente, un tema complejísimo técnicamente hablando, que si no se resuelve, la cuarta transformación va a ser Había un proyecto que yo no sé hasta qué punto era delirante, de alguien que decía, es que tenemos que voltear la pirámide del dinero. O sea, cada estado debe ser responsable de su hacienda. Y proporcionalmente a lo que recaude y pese económicamente ese estado, el estado de Sinaloa, el estado de Sonora, el estado de Nuevo León, él tiene que darle una parte proporcional a la federación, para la operación de la federación, y no al revés, como sucede ahora. Nos hace falta ver otros países federales ¿Y cómo le vas a hacer cuando el gobernador de Nuevo León sea más rico que el presidente de la República? No, y de nuevo creo que detrás está el qué y el cómo, y no lo hablamos. O sea, sabemos que hay, no es que no lo hablemos de sociedad civil en temas electorales, no se habla, luego se pierde un poco, y tiene que ver con esto. O sea, creo que de sociedad civil siempre intentamos cómo pensar los problemas de distinta manera, ¿no? O sea, nos enfrentamos, por ejemplo, en seguridad pública, un fondo que se convierte en fideicomiso, el cual sabemos que la fórmula es perversa. Sabemos que beneficia a los estados inseguros. Ahora, ¿cómo lo pensamos? ¿Cómo le cambiamos? ¿Qué quitamos? ¿Qué yo ponemos? desde que recuerdo la intervención abierta y decidida de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo en seguridad, ¿no? En México Unido contra la Delincuencia y todo eso que ha ocurrido aquí, yo veo que la inercia le ha pegado también a las ONGs, porque repiten y repiten y repiten el mismo diagnóstico, el mismo pronóstico y la misma foto de todos los dirigentes de las organizaciones o los representantes de las organizaciones o los organizadores de las organizaciones, con el secretario de Seguridad Pública, con el procurador, con el presidente, con la Comisión de Derechos Humanos. Todo el mundo es feliz de las fotografías y la realidad sigue exactamente peor.
¿de qué ha servido la participación de la sociedad civil frente a un gobierno cuyo titular les ha dicho, en ustedes yo no confío, yo no confío en las organizaciones de la sociedad civil? Lo dijo Andrés Manuel, no me acuerdo la fecha exacta, pero lo dijo, provocó irritación, enojos, sarpullidos, ronchas, gente que se rascaba, que alzaba la ceja, que decía no, 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 y finalmente no pasó nada. Y ese punto, yo no sé si a ustedes los estimula o les quita entusiasmo, o creen que ahora, en esta nueva etapa de la vida pública, habrá otros espacios, otros diagnósticos y otra posibilidad para aplicarlos. Pero díganmelo cuando regresemos al último bloque de esta emisión. Bien, pues estamos ya cerca del final, nos quedan un poquito más de 10 minutos y bueno, yo había dejado aquí una pregunta, honestamente, con un intento provocador para ver qué dicen las personas que dedican su talento, su tiempo, su empeño, su esfuerzo a la participación en las organizaciones no gubernamentales. Y ahora, primero contigo, ya cerramos con la cosa sexista de que las damas tengan un lugar privilegiado. Equidad e igualdad, mejor. No, bueno, yo te voy a poner un ejemplo de cómo la sociedad civil, creo que hubo 2 puntos. El primero, una sociedad civil igual, que sigue haciendo los mismos reportes con las mismas personas, y por el otro lado, una falta de resultados, ¿no? Hubo un ejercicio muy bueno que se realizó justo en esta época electoral, que es la tercera cumbre ciudadana, en el cual hubo un esfuerzo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que realizaron en 7 bloques de distintos temas, iban educación, salud, seguridad, 56 propuestas, las cuales se presentaron a los candidatos a la presidencia. Dentro de todo este movimiento de la tercera cumbre fue cuando hubo declaraciones de distintos candidatos, pero al final del día se logró que todos los candidatos leyeran las propuestas, suscribieran a las que estaban de acuerdo y mandaran las reservas en las cuales no estaban de acuerdo. Entonces fue un ejercicio que creo que rompe con este paradigma de no son las mismas, porque estamos hablando de 300 organizaciones a nivel local y a nivel federal, algunas organizaciones que son mucho más grandes, y 2, un resultado contundente en el cual los equipos de campaña y los candidatos se sentaron a leer las propuestas y dijeron qué les gustaba, qué no, por qué se comprometían y por qué no se comprometían. Este ejercicio no termina o no terminó con la simple firma del documento y los comentarios enviados. Se pretende que este bloque grande de sociedad civil se esté unido y dé un seguimiento puntual a estas propuestas que son resultado de los análisis, proyectos de todas las organizaciones. Fue un proceso bastante largo en el cual hubo diálogo, debate dentro de la sociedad civil, porque también lo somos, actores distintos, actores con temas distintos, como claramente aquí, pero al final del día sí podemos llegar a puntos en común respecto a distintos ejes, en seguridad, en educación, en rendición de cuentas. Entonces, yo te contestaría con eso y decir que creo que la sociedad civil también ha ido evolucionando y ha buscado estos espacios y ejercicios que den resultado efectivamente y que podamos cambiar totalmente la cara. Pero en términos generales, ustedes están esperanzados, no como ciudadanos únicamente en el cumplimiento de las promesas o de los planteamientos de una campaña que a final de cuentas fue muy exitosa y logró los resultados que ya sabemos. Pero aparte de la íntima convicción ciudadana, personal, ¿creen que hay un buen ambiente para que su colaboración rinda algún beneficio? ¿De veras creen que ahora sí les van a hacer caso? ¿De veras creen que...? Porque, por ejemplo, yo veo iniciativas como esta que hizo el INCO, ¿no? del 3 de 3, que es de una ingenuidad asombrosa, ¿no? Es tan lindo, ¿no? Pero lo llevaron a la ley. Y ahora todo el mundo la presume, y hasta un candidato salió a decir, no, yo 7 de 7, y luego va a salir otro a decir, yo 10 de 10. Bueno, pero más allá de esas cosas, ¿creen que ahora sí podrán aportar, que sus aportaciones van a ser
bienvenidas, bien recibidas, respetuosamente incorporadas a políticas públicas, a planes de gobierno? ¿Cómo se sienten? Yo creo que el trabajo en la sociedad civil y en un país como México, en donde el papel de las organizaciones civiles es hasta cierto punto nuevo, si vemos toda la historia completa de nuestro país. No estamos hablando todavía de una democracia tan madura como puedes observar en Europa o en Estados Unidos, en donde el papel de las organizaciones civiles ha sido tan importante como, digo, en el caso de Alemania, el levantamiento de ese país. O sea, ese país, después de la guerra, quedó deshecho socialmente y hasta físicamente. Y las organizaciones civiles han sido un factor fundamental en el levantamiento de ese país y en el país que soy. Entender eso no es fácil cuando pues, la historia de este país ha sido muy distinta y nuestra democracia todavía no ha logrado entender completamente el papel que tienen las organizaciones. Que las organizaciones no necesariamente están en un gobierno que no funciona y deben de estar cuando el gobierno no funciona. Están siempre y deben de estar siempre. Déjame hacerte una pequeña interrupción ahora que hablas de lo de la democracia en México, porque siempre escucho que a la democracia se le pone un adjetivo, la incipiente democracia. Que es larga, no es tan, es vieja, pero es incipiente. Entonces, yo digo, a ver, México empezó la vida independiente en 1821. Los Estados Unidos ya tenían una vida democrática. Europa volteaba a mirar a los Estados Unidos y Talleyrand escribía la democracia en América. Europa hablaba de la democracia de América en el siglo XVIII y nosotros estamos en el siglo XXI y todavía no podemos empezar de veras con ese empeño. Y yo pregunto... Somos como un adulto haciendo la primaria. ¿Será que en este clima esa planta no florece? ¿Por qué queremos rosales en el desierto en vez de sembrar cactus? A lo mejor somos un país cactáceo. ¿Por qué queremos ser democráticos a la manera de Alemania? De veras, no es una ironía, es una pregunta que a mí me ha dado de vueltas. Pues yo creo que lo queremos porque las democracias consolidadas le dan mejor vida a sus habitantes, ¿me explico? Es decir, países con democracias consolidadas pues tienen más seguridad, tienen más condiciones de desarrollo para sus habitantes. ¿Qué Rusia ha tenido una democracia consolidada a la manera de la otra Europa? Pero no creo que también tengan unas condiciones de vida igual que la otra Europa, ¿no? Están mejor, ¿eh? ¿Sí ¿Hace crees? cuánto no vas a Rusia? No, de veras. Es una cosa impresionante. La vida en San Petersburgo. Me quedo en San Petersburgo y te regalo París. Yo creo que está bien aspirar a ello. Me parece que todo tiene que ver con la opción de instituciones que has escogido, ¿no? Y ahí tenemos un trabajo increíble de varios premios Nobel, como Acemoglu, que nos habla mucho de cómo el carácter de las instituciones define estos resultados. Hemos tomado malas decisiones, pero regresando al tema institucionales, pero regresando al tema del papel de la sociedad civil, a mí me parece que nosotros vamos a seguir estando haciendo el papel que hacemos, que es evaluar políticas públicas, que es poner evidencia en la mesa, y es hacer incidencia, entusiasmados y convencidos de que nunca optimistas. sobra el papel de la sociedad civil. En ningún país sobra, te digo, ni en los que están muy bien sobra, menos en los que todavía tenemos que diseñar muchísimo más. Entonces ahí estaremos. Me parece que también va a ser muy importante el papel de la sociedad civil en este momento en donde cambia por completo el juego político. Va a ser muy importante continuar señalando de manera objetiva las áreas de oportunidad. Y también en la construcción, yo creo que estamos abiertos totalmente a la construcción, a la cocreación, como ahora es la palabra de moda, porque creo que es importante la cocreación con el gobierno, que se vea a la sociedad civil como un contrapeso que no busca boicotear, busca que México tenga mejores diseños institucionales y no vemos hacia un sexenio, vemos hacia la vida de México. Queremos construir. ¿No le han mandado un desplegado de felicitación al candidato triunfador? Pues no es nuestro Porque papel. muchos ya lo hicieron, no es nuestro ¿no? papel. Nosotros nuestro papel, mandamos propuestas, diagnósticos y mandamos cuáles, y que creo que todos hemos publicado, nosotros publicamos, léase si quiere gobernar en serio,
cuáles son los diagnósticos y las recomendaciones para elevar la calidad de las instituciones en México en distintos temas. Que además eso va independientemente del candidato. La sociedad civil durante todo el proceso nos acercamos a todos los candidatos y es independientemente. Sí. Porque Muchas organizaciones justamente civiles, ¿no? es el trabajo, Hay ¿no? distintas. Constante, continuo, y no importa quién llegue, sino tener muy claro que la sociedad civil te aporta otra visión, o es lo que intentamos, ¿no? Diagnósticos, visiones y propuestas que pueden ser algunas más buenas, otras no tan buenas, pero la idea es entablar ese diálogo, poner las cartas sobre la mesa y sobre ahí empezar a construir. Y creo que sí podría yo decir que, a diferencia quizás del sexenio anterior, o sea, de hace 6 años, me parece que hubo un gran aprendizaje. La sociedad civil aprendió mucho y trae mucho conocimiento. Sí hay una brújula de cuáles son los problemas y hacia dónde hay que ir, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaremos dispuestos a contribuir y también en su momento, cuando sea necesario, también ser un contrapeso, ¿no? Y señalar lo que está sucediendo. Yo creo que eso es lo que nos hace distintos a cualquier otro actor político y siempre el momento de un cambio de gobierno es un entusiasmo para la sociedad civil porque es un momento de oportunidad. Quizás es una, pues, no sé, una nueva vereda, un nuevo camino, Es una un nuevo nueva camino ventana que no va a ser fácil, de ¿eh? otro No lo modo, vemos a como ver que vaya qué- a ser fácil. Ahora, yo lo que veo es que hay dos fenómenos, ¿no?, que yo podría oponer. Por un lado, el volumen de los problemas reales de este país, problemas, yo no diría estructurales, sino radicales. Las raíces de los problemas de injusticia, de ignorancia, de pobreza, de incultura que tiene este país, y las expectativas que un gobierno lleno de promesas fáciles, facilísimas de decir, e imposibles De cumplir. de practicar, pueda generar y pueda producir una onda de choque cuando choquen la realidad con las promesas. Pero no, yo no creo que venga de este discurso, es algo que venimos arrastrando, o sea, este No, no, no. distanciamiento entre las instituciones, entre la Constitución, los discursos. Los discursos. Independientemente, y tal vez es un poco más fuerte y visible en proceso electoral, por supuesto, ¿no? Porque siempre es, vamos a vender, pero creo que este distanciamiento y este abismo ha estado presente en los últimos años. Continuamente. Y este choque en la realidad, no creo que sea algo nuevo, tampoco creo que sea algo sorprendente, No. es algo cansado. Lo que es nuevo es el entusiasmo. Sí, este Y como entusiasmo, naturalmente lo va a hacer. viniendo porque de es- una administración en donde no había nada de entusiasmo, en donde la institución No, al principio. presidencial, al Sí, principio, estuvo pero más o cerramos menos con bien. un récord Y histórico después también. al piso y Pero debajo del piso. Exactamente. Debajo del- Entonces, había cero credibilidad en una institución gubernamental y de pronto se eleva enormemente esta credibilidad. Sí hay una transición siempre entre un candidato y su equipo y un gobierno. El gobierno toma decisiones, no puede renunciar fácilmente al costo político. Vamos a ver si no hemos caído en algo que se puede llamar la hiperingenuidad frente al futuro. Yo les agradezco mucho que hayan participado en esta emisión y bueno, pues ojalá que de todo lo que se dijo aquí a usted le quede algo de provecho. Muchas gracias, hasta la próxima.